Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast llamado En la salud y la enfermedad. Soy nutricionista Leila Facuse y en este capítulo le vamos a hablar sobre caca. Sí, sobre caca. Eso es lo que vamos a hablar en el primer capítulo de este podcast. Hablar sobre caca habla un poco sobre constipación. ¿Qué significa? La constipación es estar estreñido. Quizás esa palabra no la he escuchado mucho más, pero es ir al baño menos de día por medio, ¿ya? Menos de 3 veces a la semana. Eso se puede llamar constipación, que eso no es normal. Y para hablar sobre esto tenemos a Carla Fuentes, kinesióloga especialista en piso pélvico. Hola, ¿cómo estás, Leila? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por invitarme, gracias por incluirme en este tema que para mí es tan importante y relevante. Soy Carla Fuentes, soy kinesióloga especialista en rehabilitación de piso pélvico, trabajo en un centro que se llama Pelvital y además hago clases al pregrado en la Universidad Católica y también hago clases en el posgrado en algunos diplomados, como por ejemplo en el diplomado Maule Duc y también en diplomados de la Universidad Católica. Mira qué seca. Bueno, contarles que Carla es mi kinesióloga de piso pélvico, por eso la invité, porque yo en experiencia propia sé lo bien que trata a la gente. Así que bueno, mira, esta es la escala de Bristol. Para los que no están escuchando por Spotify, también estamos en, como video visual por Spotify o por YouTube. Y bueno, esta es la escala de Bristol y estas pelotitas que a uno le sale a veces cuando va al baño, se llama constipación. Cuando ya hay pelotitas así como de conejito, como bien chiquititas, significa que ya tenemos una constipación bien severa. Y también cuando está como caca, digámosle así, como de pelotitas pegadas, también tenemos una constipación. Lo normal es como una salchicha, como alargada, como una serpiente. Lo estoy mostrando por si quieren ir a verlo a YouTube o a Spotify visual, pero es como esto alargado es lo normal de ir al baño. No sé, Carla, si nos quieres hablar tú un poco qué tiene que ver con la constipación, con el piso pélvico también. Sí, mira, contarles primero que la escala de Bristol es una escala en el fondo que nos permite objetivar cómo están saliendo tus cacas. ¿Cachai? En las imágenes que tú tienes ahí, en realidad grafican 3 tipos de deposiciones, pero la escala de Bristol tiene 7 tipos de deposiciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué la usamos tanto? Porque habitualmente cuando tú le preguntas a alguien, ¿y cómo son tus cacas? La respuesta habitual es normal. Pero Sí. ¿qué es lo normal? No lo tenemos tan claro. Te fijas como que la gente a veces toda la vida ha defecado con un Bristol o unas deposiciones así como caprina o como conejito y cree que eso es lo normal. Entonces necesitamos objetivar algo y por eso tenemos la escala de Bristol. La escala de Bristol clasifica las deposiciones y ahí tú puedes decir, ah, ya, esta persona tiene más tendencia a ser constipada o esta persona tiene más tendencia a tener deposiciones más líquidas, que también Ujú. puede ocurrir. ¿Cachai? Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver la constipación con el piso pélvico? La constipación es una patología que involucra muchos síntomas y entre ellos es la frecuencia defecatoria. Claro, el defecar menos de 3 veces por semana probablemente nos habla de que esta persona está teniendo un problema o de que su salud intestinal no está tan bien, ¿vale? Entonces, pero a veces hay personas que defecan todos los días y aún así son constipadas, porque en el fondo las deposiciones son como tipo caprinas, o las deposiciones son muy grandes, o las deposiciones les cuesta mucho evacuarla y tienen que hacer pujo excesivo, o hay personas que incluso tienen que hacer maniobras manuales para extraerse las deposiciones, pese a que defequen todos los días. Y eso también se cataloga como constipación. Finalmente, la constipación son como el cómo tú haces caca, cómo es tu salud intestinal nos habla de constipación. Claro, así como viéndolo como nutricionista, yo podría decir que cuando tienen una como deposición como serpiente, significa que toman suficiente agua, comen suficiente fibra y se mueven también, porque uno sabe que cuando uno camina, se mueve, se para o hace ejercicio, el peristaltismo, que es el movimiento del intestino, aumenta. Y eso ayuda a ir al baño. Es muy común escuchar como el paciente, no, es que a mí me dan ganas de ir al baño cuando empiezo a hacer ejercicio y tienen que parar el ejercicio en la mitad e ir corriendo al baño. Es por eso, es porque ayuda muchísimo a ir al baño, valga la redundancia, y también la fibra. En el caso, yo como nutricionista uso distintas fuentes de fibra, así como vamos a lo práctico, como alimentos con muy buena fuente de fibra pueden ser la avena, el kiwi, ya tienen muy buena fuente de fibra, la chía, la linaza, todo esto que forma como un gel y eso hace que avance en el intestino. Y ojo que esos geles hay que tener cuidado
Sí. ¿ya? Porque quizás tú lo has visto también en la consulta, pero cuando forma un gel, esto absorbe agua. Y si uno no toma suficiente líquido, a veces esto queda como atrapado en el intestino absorbiendo agua. Y nosotras en la clínica, por ejemplo, en el internado vimos hasta fecalomas por culpa de esto. No sé si tú lo has visto alguna vez. Sí, me pasa mucho que en el fondo la primera línea de tratamiento para la constipación siempre es como el cambio de hábitos. El cambio de hábito en la dieta, en la Ujú. ingesta de fibra y en la movilidad que tiene el paciente. En el fondo el que haga ejercicio o que se mueva finalmente. Por ejemplo, hay muchos pacientes como los adultos mayores que suelen ser muy constipados y estos pacientes como que almuerzan y después de almuerzo se duermen una siesta. Entonces es como, y uno les dice así como, oye, pero después de que tú comes, 15 a 20 minutos después de que tú comes, se produce el reflejo gastrocólico en donde empieza a moverse la caca finalmente. Y si tú a eso lo asocias a más movimiento, que camines, a que hagas algún tipo de actividad, vas a favorecer el que llegue más rápido la caca, que tiene que pasar por todo tu intestino, al recto, que tú sientas y percibas que tienes caca y que quieras ir al baño. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que los pacientes, claro, a veces dicen, oye, si yo como todos los días fruta, verdura, y aún así tengo mal peristaltismo o mi caca me sale seca o me cuesta sacar la caca, claro, porque tienen poco consumo de líquido. Y de líquido es todo el líquido que yo tome en el día, pero preferentemente de agua. ¿Ya? Exacto. Porque hay gente que igual dice que tomo harto líquido, pero lo que principalmente toma es té, Té, café. café, bebidas gaseosas, que tampoco ayuda tanto al peristaltismo. Las Exacto. bebidas gaseosas muchas veces distienden el intestino y hacen que también eso les cueste más avanzar sus deposiciones a través de él. Claro. Yo he tenido pacientes que me han dicho como yo no voy en 3, 4 días al baño Mm. una semana, que eso ya es una constipación severa. No sé si tú has tenido pacientes que nombran esto. Sí, o sea, piensa que en general los pacientes que llegan a rehabilitación de piso pélvico es pacientes que ya han consultado al gastroenterólogo, que el gastro los mandó a la Nutri, que hicieron Le cambios y dimos aún todo el tipo de así, fibra que exacto, y existe. aún así no avanzan, porque finalmente la constipación, el problema que tiene es que yo siento que es una patología oculta y es Sí, una patología muy frecuente. ¿Cachai? Pero el paciente, primero lo que hace, ya no puedo ir a hacer caca, no puedo ir al baño, entonces empiezo a consumir kiwi, chía, linaza, ya, pero no aumenté el líquido. mm, mm. O no empecé a hacer ejercicios, como que no lo aborda todo, sino que No, hace po. como algunas cosas. No me funcionó un tiempo la dieta y después ya no me siguió funcionando. ¿Qué hago? Empiezo a consumir laxantes, Mm. que a veces los laxantes son de libre demanda, Sí, no no, no necesitáis muchas veces necesita. receta para Sí. comprarlos, ¿cachai? Entonces empiezan a consumir laxantes, que me dijeron que esto, que me dijeron que ciertos tipos de laxantes me funcionaban. Empiezan con eso y ya esto lleva ahí años en esto, ¿cachai? El Sí. paciente no consulta cuando lleva 2 meses constipado. Entonces, como lleva tanto tiempo, esto es un círculo vicioso, que ya no solo es que tienen lento el peristaltismo, sino que después deja de sentir el deseo defecatorio y también ahí empieza a tener esfuerzos para defecar, pasar mucho tiempo en el baño, realizar maniobras manuales. Entonces, es un desorden tan grande que ya no lo puedes abordar solo de una arista. Tiene que ir al gastroenterólogo, tiene que ir a la Claro. Nutri y tiene que ir a la Kine. Claro, es una patología que al final abarca hartos profesionales y bueno, yo que trato SIBO, también los pacientes llegan muy constipados por ese tipo de patología. No sé si tú estás viendo que aumenta el diagnóstico de SIBO en tu consulta también. Sí, o sea, desde que se empezó a diagnosticar más el Claro. SIBO, aumentaron más la consulta. Yo me acuerdo que te contaba en las sesiones que hacíamos, que siempre conversábamos de estos temas, en el fondo te contaba que, por ejemplo, antes los pacientes celíacos que no tenían el diagnóstico de ser celíacos iban a rehabilitación de piso pélvico igual, porque claro, o estaban estreñidos un tiempo o pasaban por periodos en donde les costaba más, o sea, contener, porque tenían deposiciones más líquidas. Los pacientes con SIBO también nos pasa eso, que tienen Mm, como un desorden en su intestino y pasan por periodos en donde les cuesta un montón defecar, les sí, cuesta, o a veces las deposiciones salen muy blandas y no entienden por qué hasta que se hace el diagnóstico. Pero nos pasa también que muchos pacientes que tienen SIBO, con este problema digestivo que tienen, su musculatura del piso pélvico está también desordenada, claro. porque a veces estoy tratando de aguantar todo el día, porque siento que me voy a hacer todo el día, pero otras veces no la siento muy bien porque me cuesta hacer caca y tengo que pujar mucho. Claro. Entonces, tengo pacientes que tienen el diagnóstico de SIBO que les han hecho el tratamiento médico para el SIBO, pero siguen con sus problemas. Entonces ahí, si van a un especialista en SIBO, y que además tenga noción del tratamiento integral de estos pacientes, son pacientes que además mandan a rehabilitación de piso pélvico y el tratamiento del médico, de la Nutri y del kinesiólogo en el tratamiento del SIBO y pacientes que tienen problemas defecatorios anda súper bien. Sí. Y por ejemplo, cuando yo
soy muy constipada, ya voy cada 4 días al baño. Cuando digo ya, no me funciona la fibra, no me funciona el agua, el ejercicio lo hago como debería ir a consultar a un kinesiólogo de piso pélvico, como cuando llega ese punto. Mm. En general, tenemos que pensar que la constipación tiene un origen alto, como solo intestinal, en donde probablemente tu peristaltismo es lento, tu intestino es muy largo o tu intestino es perezoso, no sé, y ahí debería funcionar muy bien el tratamiento médico, el consumo de fibra, porque muchas veces los médicos lo que hacen es que suplementan fibra. Suplementan fibra para hacer que tu deposición sea, en el fondo, más consistente, llegue más rápido abajo. Ujú, Y si todas esas medidas no funcionaron, probablemente también hay que evaluar más abajo, qué está pasando más abajo. ujú. Y ahí es cuando los pacientes, y cuando deberían consultar, cuando el paciente dice, mira, yo muchas veces no siento ganas de hacer caca, pero siento como un peso abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy al baño y empiezo a empujar, empujar, empujar hasta que me sale la caca. Ahí hay Ujú. un problema más abajo. Sí, O hay otros pacientes que pueden decir, mira, yo siento deseo defecatorio, pero voy al baño y no puedo sacar la caca, no me sale la caca. Entonces ahí tú tienes que decir, algo no está funcionando abajo, en la salida, donde tenemos el piso pélvico y el recto. Entonces, esos son los pacientes que deberían consultar a rehabilitación de piso pélvico. claro. Bueno, y el piso pélvico no solo abarca la constipación, también abarca otro tipo de patologías, enfermedades, embarazo. Cuéntanos un poquito de qué otros pacientes al final van a verse o tratarse el piso pélvico. Sí, el piso pélvico involucra muchas funciones finalmente. Muy Involucra desconocida. muy desconocida, Mm, sí, y el piso pélvico yo siento que es una palabra que también hoy en día se usa más y está un poco más de moda o la gente tiene más conciencia, pero piso pélvico involucra funciones urinarias. Por ejemplo, una de las patologías más frecuentes que tienen las personas son la incontinencia urinaria, ¿ya? ujú. También involucra disfunciones sexuales. También involucra disfunciones como los prolapsos de órganos pélvicos y involucra patologías del tracto defecatorio o del tracto digestivo inferior, que son la constipación o la incontinencia fecal, o también involucra alteraciones que hayan tenido estas estructuras, como alguna malformación o como alguna alteración anatómica que tengan estos pacientes que tenga que corregirse a través de la rehabilitación. En la rehabilitación no solo vamos a hacer que el músculo se fortalezca, sino que también vamos a hacer que el paciente sea más consciente de estas estructuras o vamos a flexibilizar tejido. ¿Te fijas? Claro, yo lo podría definir así como aprender a hacer caca, básicamente. Si lo Sí, tengo que decir en simples sí. palabras, como que si lo pensamos así en la realidad, como que nadie nos enseña, como que uno cuando es guaguita te sientan en una pelela y te dicen, puja. Es todo lo que te dicen y todo lo que te enseñan. Y mucha gente no debe tener esa sensibilidad al final de cuándo estoy trabajando mi músculo, cuándo lo estoy apretando, cómo se aprieta. Y todo eso es lo que empezamos, bueno, yo soy paciente de kinesiología de piso pélvico, si puedo contar más mi experiencia. Yo nací con una malformación congénita, nací con una atresia esofágica y con una anomalía anogenital, ¿se llama? Anorrectal. Anorrectal, perfecto. Ujú. Así que, bueno, yo me operaron, he tenido como 4 operaciones cuando chica, como que mejoraron todo esto, tuve una colostomía, de hecho, en algún momento, y cuando empecé a crecer, empecé a tener más incontinencia también. Mm. Y eso yo lo normalizaba, para serte sincera, como que para mí la incontinencia era algo de que a todo el mundo le pasa. Parte de tu vida. Además, yo tenía SIBO, entonces como que era una mezcla de estoy enferma de la guata, punto. Como que nunca me cuestioné la incontinencia siendo chica, me refiero, así como en el colegio yo te puedo decir que de repente estaba en el recreo y yo me iba a la sala adentro a sentarme todo el recreo porque me ensuciaba y según yo como que no, era normal. Como, sí, es que me daba vergüenza como correr con mis compañeros porque estaba sucia. Y mi mamá me tenía que ir a buscar y yo muy normalizada la incontinencia. Mis papás tampoco son médicos, entonces creían que era algo normal de acuerdo a mi malformación de nacimiento. Y cuando fui creciendo me di cuenta que no era tan normal, tenía muchos problemas a la guata y ahí lo fui tratando de a poco. Obviamente ya más grande tenía todo súper consciente y ya me dejó de pasar ya en la adolescencia, pero siempre me quedó como ese problema, entre comillas, de piso pélvico que se exacerbó muchísimo cuando yo tuve SIBO. Entonces, ¿qué me pasaba? Cuando tenía SIBO y tenía todo este problema, yo siempre lo contaba, yo hablo de caca, me da lo mismo, la gente ya me conoce, quizás esta parte de que yo nací con una malformación no lo conocían tanto, pero cuando me pasaba ya a la universidad, en el colegio más grande, era de las personas que corría al baño, Mm. porque
esa incontinencia claramente ya la entendí cuando fui más grande, entonces me daba cuenta que tenía que ir corriendo al baño. Corriendo me refiero a caminos a pruebas, mis amigas tenían que parar en las Copec para que yo pudiera ir al baño. Y esto se basaba como en mi incontinencia, porque no todos los pacientes que tienen SIBO al final tienen que ir corriendo al baño, porque no Mm, todos van a tener una no. incontinencia tan heavy. Entonces yo corría al baño en todos lados, me sabía los baños. Esto me lo comentó una paciente el otro día también, como, sí, yo tengo SIBO y yo te puedo decir todas las estaciones de metro donde hay un baño más cerca, o en una Copec, o en una farmacia, en un restaurante, Mm, como que me sí. sé de memoria todas las estaciones de metros con los baños. Y bueno, a mí me pasaba algo muy parecido, así que ahí ya me di cuenta que esto no era tan normal, partí tratándome el SIBO y cuando ya estaba en este tratamiento me di cuenta que también la incontinencia podía tener tratamiento, lo del piso pélvico sinceramente no era algo tan hablado, Mm. entonces yo no lo conocía a profundidad y ahí me di cuenta y bueno, fui a consultar con la Carla. Y bueno, tener un especialista en piso pélvico que te dé confianza es súper importante porque es un tipo de tratamiento igual difícil, da un Sí. poco de vergüenza, es algo como es como algo muy cercano con la persona que te trata, así que buscar a alguien de confianza es súper importante para hacer este tipo de patologías, o sea, como este tipo de tratamiento. Buscar a alguien de confianza y buscar a alguien que esté como en el Te haga fondo sentir cómodo. y certificado. Claro, Porque, sí, también muy porque importante. muchas veces nos pasa que los pacientes dicen, fui a tal parte y me hicieron rehabilitación, y claro, me hicieron rehabilitación con un balón, porque, por favor, busquen en internet, así como rehabilitación de piso pélvico, y se van a encontrar una paciente acostada levantando la cadera o sobre un balón, porque claro, no hay imágenes de lo que uno hace porque es difícil tener imágenes porque finalmente intervenimos musculatura que tiene mucho que ver con los genitales y con la zona muy íntima de las personas. Entonces nadie va a andar tomándose fotos y cosas No. por el estilo y subiéndolas a Google. Entonces, Claro. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos llegan pacientes que decían, oye, me hicieron comprar un balón terapéutico de estas pelotas grandes, me sentaban en él y me hacían hacer ejercicio, pero mi incontinencia sigue igual. Sí, po, porque esos probablemente son herramientas que usamos, pero la principal rehabilitación de piso pélvico se hace en los músculos de la pelvis. Entonces, esos músculos de la pelvis tienen que ver con la vagina, tienen que ver con el canal anal, tienen que ver con los genitales de las personas. Entonces, es una contracción profunda que lo que tú dices, hay que tener mucha cercanía con la persona que lo hace, porque no todos te dan la confianza para hacerlo. Y si no tenés feeling con el kinesiólogo que te lo va a hacer, busca otro. ¿Sí? Claro. Porque en el fondo, de verdad que necesitáis contarles cosas. Yo me acuerdo que cuando tú fuiste a la evaluación, claro, como que uno le hace preguntas Y a fui los con mi mamá, pacientes y además. fuiste con tu mamá. Entonces, Qué mala idea. entonces como que te tengo que hacer preguntas que tienen mucho que ver con tu intimidad. Y Mm. los pacientes finalmente... A veces en las primeras evaluación no te cuentan todo. Me pasa mucho que los pacientes vienen por una patología, por ejemplo, incontinencia urinaria, no sé. Ujú. Y yo le tengo que hacer preguntas, disfunción urinaria, disfunción sexual, disfunción defecatoria. Y claro, los noto incómodos. Yo trato en lo posible de ser lo más amigable esta cuestión que igual es compleja. Y después en la primera sesión te dicen, no, no, no tengo problemas de esto, no, no, no. Y ya cuando vais como en la tercera, cuarta sesión, te dicen, oye, ¿sabes qué? Te quería contar esto, que yo en la evaluación no te dije esto porque me dio vergüenza. Y efectivamente, pues si a la gente esta cuestión le da vergüenza. Mira, los problemas de piso pélvico probablemente no van a matar a nadie. No es como, como la diabetes o la hipertensión que te podéis morir de esas patologías y que las tenéis que tener full Claro. controladas por eso, ¿cachai? Las patologías de piso pélvico lo que más hacen es que afectan la calidad de vida del paciente. Son pacientes que, como tú decís, pues, conocen todos los baños. De todas las partes, ¿cachai? Ujú. O tú les pasáis una escala de calidad de vida y entre las preguntas dice, cuando usted llega a un lugar, ¿lo primero que hace es buscar un baño? Siempre, nunca. Totalmente. Y los pacientes todo el rato marcan siempre, siempre, siempre. O sea, llegan y preguntan, de hecho, nuestros box muchas veces tienen que tener baño dentro, ¿cachai? Porque los pacientes te piden el baño Claro. frecuentemente. Entonces, afecta mucho la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando yo empecé a dedicarme a la rehabilitación de piso pélvico, sentí que una de las cosas que más me gusta de lo que hago es que tú puedes cambiar la calidad de vida de las personas. O sea, los pacientes vienen y terminan la sesión o cuando ya terminamos el tratamiento te dicen, oye, no sabéis cómo estoy de feliz ahora. O sea, dejo de usar apósitos, salgo más tranquila, volví a tener
juntas con mis amigas, no sé, distintas Claro. cosas, ¿cachai? Hablemos en palabras más normales. ¿Qué te refieres con apósito? Apósitos son el típico ¿Toalla higiénica? toalla higiénica, protector diario que Claro, utilizan las personas, ¿cachai? Que, claro, yo le llamo apósito porque las personas pueden usar desde un protector diario un a confort. literal un papel higiénico, toalla no, Sí, o hasta un pañal, de estos pañales que venden ahora, no sé, distintas marcas que son como para la incontinencia y que la gente las normaliza, así como lo no, venden en el totalmente. supermercado, lo compro y lo uso. Pañales de adulto mayor nomás, ¿Cachai? Entonces, porque no y que alcanzáis son a llegar al baño. súper caros. Son carísimos. O sea, la gente que utiliza esto con mucha frecuencia, te morís la cantidad de plata que gastan en eso. Claro, yo como post tratamiento SIBO y tratamiento de piso pélvico les puedo decir que mi calidad de vida mejoró. Yo ya no tengo idea dónde hay un baño. Con eso les digo todo. Y bueno, me interesó un poco el tema de la disfunción sexual. ¿Qué tiene que ver con el piso pélvico? Igual es un tema súper interesante y yo creo que es cero hablado. Cero, cero. O sea, yo creo que hoy en día a mí es un tema que me gusta mucho hablarlo, porque Ujú. siento que hablarlo hace que lo pongamos sobre la mesa y que la gente lo aterrice y lo piense. Hoy en día yo siento que en general la gente se preocupa más de su función sexual Sí, y totalmente. consulta mucho más. No es normal tener dolor durante las relaciones sexuales, no es normal no poder tener penetración en el caso de las mujeres, no es normal, por ejemplo, no poder llegar al orgasmo, no es normal tener mala lubricación, no Ujú. es normal no poder tener una eyaculación cuando yo la desee, sino que tener eyaculación precoz no es normal, ¿te fijas? O no es normal tener una disfunción eréctil. Ujú. Entonces, todas esas cosas son funciones sexuales que antes se creían mucho que tenían solo que ver con la parte psicológica. Y Totalmente. muchas veces era como, no, tenéis traumas, tenéis que ir al psicólogo, trátalos. Y la verdad es que hay un porcentaje de pacientes que sí, que necesita atención psicológica, pero también hay otro porcentaje de pacientes que en conjunto con esa atención psicológica necesita atención física, que es lo que yo hago. Yo soy kinesióloga y me Claro. dedico a la parte física finalmente, porque los músculos del suelo pélvico pueden que no estén funcionando bien y eso hace que no tenga una función sexual placentera o como yo requiero que sea. Claro, y la duda que yo creo que le queda a todos, ¿los hombres se tratan el piso pélvico? Sí, po, también. O Totalmente, sea, ¿cierto? las mujeres, los hombres, los niños, todos tenemos piso pélvico. Ujú. De hecho, por ejemplo, cuando tú viniste a la evaluación, yo te pregunté así como, oye, pero cuando niña nunca hiciste rehabilitación, así como nunca te hicieron rehabilitación No. antes. Y yo a tu mamá le decía así como, oye, yo trato muchos niños con la disfunción de Leila, pero de niños, ¿cachai? Que Sí, cuando es chicos que ya yo los creo que en mandan. esa época no era tan conocido. Sí, yo No, nací por en el supuesto. 93, hace varios años ya, entonces no era un tema hablado como Nada, esta rehabilitación. nada, Era nada. casera. Yo me acuerdo que mi mamá me hacía algunos ejercicios en la casa nomás. Sí. Eso era todo. Sí, ahora ya está mucho más protocolizado. Pero los niños tienen piso pélvico, tienen disfunciones de piso pélvico, tienen enuresis, tienen incontinencia urinaria, tienen disfunciones defecatorias, sobre todo disfunción Claro, defecatoria. y yo tengo un hijo. ¿Cuándo ya debería consultar quizás una episo pélvico? Porque ya no es normal lo que le está pasando. Siempre, los kinesiólogos somos profesionales de segunda consulta en Chile. Entonces, Claro. no puedo llegar a ir a un kinesiólogo si no tengo una derivación médica. Pero, por ejemplo, en nuestro Instagram, en Pelvital, siempre nos llegan consultas y tratamos de responder y orientar a todos los pacientes, ¿ya? ¿Cuándo yo debería sospechar de que esto no es normal? Ya más o menos a partir de los 5 años. Entre los 4 y los 5 años, los niños deberían adquirir ciertas características o ciertas capacidades que me hace determinar si este niño tiene un problema o no lo tiene. Ujú. ¿Ya? Más o menos de esa edad. Siempre consultar con el pediatra y si el Claro. pediatra no me da la solución, ir al gastroenterólogo o ir a un nefrólogo o un urólogo infantil, eso es súper bueno. Me quedó sí pendiente, Leila, decirte los hombres. Los hombres tienen piso pélvico y los hombres también tienen disfunciones de piso pélvico. Pueden tener disfunciones sexuales, pueden tener disfunciones coloproctológicas, como la constipación. O Claro, sea, hoy en también. día tenemos muchos pacientes joven, hombre, que trabaja y come comida del McDonald's, de Claro, cualquier totalmente. tienda Puro rápida delivery. y eso hace que en el fondo no tenga una alimentación saludable y trabajan tantas horas o pasamos tantas horas fuera de la casa y esto de, es que no voy a ir al baño porque no es el de mi casa y es que en el del trabajo hay Común. solo uno. Entonces, a los hombres les pasa un poco menos que a las mujeres, pero los hombres igual pueden tener constipación. Y también Claro, pueden totalmente. consultar. Y también los hombres pueden tener disfunciones después de, por ejemplo, el cáncer de próstata y la resección prostática. Puede también tener incontinencia urinaria y eso también lo trata una kinesióloga de Claro. piso pélvico. Y en relación a los niños, ¿cuáles son malos hábitos que se adquieren desde chicos como para estos problemas de piso pélvico? Sí, yo ahí siempre
creo que la rehabilitación de piso pélvico, lo que nosotros más hacemos es educar a la población. Y entre ellos, una de las cosas que más problemas tenemos es que los malos hábitos de los pacientes son desde niños. Desde, por ejemplo, que no, es que mi mamá me decía que no hiciera pipí en cualquier baño o que no me sentara en Claro. la taza del baño para orinar porque me podía pegar una infección. Mito. ¿Eso no pasa? No No. pasa. O la probabilidad que te pegues una infección sentándote en el water del mall es muy baja versus la probabilidad que tengas una infección por tener retención de orina. Claro. Mira, Porque importante, ¿eh? imagínate que cuando tú no te sientas en una taza del baño para orinar, las mujeres me refiero principalmente, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que mantener el equilibrio en esa posición. Además, a Hacer veces una sentadilla. hacer una sentadilla, semisentadilla, y más encima tener como casi que la mano apoyada en la puerta para que no se te vaya a abrir la puerta, no sé. Es una condición tan de inestabilidad que más encima tenéis que relajar tu musculatura suelo-pélvico para que salga el pipí. O sea, la probabilidad de que se relaje bien, nada. No, nada. Entonces, orinas, pero muchas veces no sale todo el pipí, te queda pipí dentro y ese pipí puede hacer que tengas Claro, infecciones. yo en la rehabilitación de piso pélvico me di cuenta que yo pujaba para hacer pipí. Yo creí que eso era normal, No como que es así se normal. hace pipí. No es normal. No es normal hacer pipí. O sea, empujar para hacer pipí no es normal, ni al inicio, ni para empezar, ni para terminar. O sea, Claro, la salida de la orina tiene que ser algo muy fluido. claro, es una relajación, no es un pujar. No es un Y pujar. eso yo creo que no está hablado, como que no Nada, mucha gente nada. sabe. O la otra cosa es que muchas veces las mujeres les dicen, corta el chorro del pipí para entrenar la musculatura del suelo pélvico. Nada. O sea, mira, piensa que cuando tú vas a hacer pipí, tu vejiga se tiene que contraer, tus músculos de piso pélvico se tienen que relajar y salir el pipí. Y si tú estás todo el rato cortando el chorro del pipí, como que desprogramas este sistema que es muy Mm, involuntario. Ok, si yo lo hago una vez para probar si puedo hacerlo, así como una vez al año, ya no pasa nada. Pero si yo lo hago las veces que voy a hacer pipí en el día, obvio que voy a generar una disfunción. sí, po. ¿Ya? Y otro mal hábito o otro problema que yo creo que en la sociedad tenemos es que muchas veces obligamos a los niños a sacarle los pañales. Mm, ¿Ya? Como que, no sé, está cumpliendo 2 años, a mí me pasó, o sea, mi hijo está de cumpleaños en febrero, el 2 de febrero, y mi mamá es como, Carla, va a estar de cumpleaños, va a cumplir 2 años, el tiempo está bueno, hay solcito, saquémosle el pañal. Y fue como, perdón, no es obligación. Fijémonos en los signos que tienen los niños para dejar los pañales. Yo les dije que desde los 4 años y hasta los 5 uno podría empezar a consultar si el niño tiene una disfunción. Tenemos que empezar a fijarnos en ese periodo si todavía el niño no deja los pañales, pero no a los 2 años le tengo que sacar a todos los niños los pañales. Hay niños que antes de los 2 años tienen características en que pueden expresarse, pueden decir que ya quieren sacar el pañal o tienen el interés por ir al baño o ya les da vergüenza el que hacerse caca o que el claro. pañal esté mojado les molesta y ellos empiezan a decir que quieren sacarlo, pero no obliguemos a Claro. este niño a sacar este pañal porque ahí se generan muchas disfunciones de ¿Y piso cuándo pélvico. ya a un niño le sacarías el pañal entonces en tu caso como... Cuando el niño empieza a presentar signos de vergüenza de querer defecar en cualquier parte, cuando ya les Mm, molesta el pañal, se lo quieren sacar, o cuando ellos se hacen caca y les dicen a la mamá así como que tienen popó, que tienen caca y que quieren sacarla, o cuando claro. el niño se va a un lugar solo para poder defecar y adquiere una posición, cuando les llama la atención el baño, cuando quieren ir con la mamá al baño y les llama la atención lo que está haciendo ahí la mamá. Claro. Esas cosas, yo me fijaría en esos signos y empezaría a incentivarlo poco a poco a que deje el pañal. Ah, claro, es como básicamente cuando se hacen consciente de esto, Exacto, como, porque el sistema urinario y el sistema defecatorio nacen desarrollados anatómicamente, pero no funcionalmente. Entonces, la función de ambos sistemas es algo que se va adquiriendo con la edad. Y claro. por eso se estima que alrededor de los 4 años los niños deberían alcanzar este desarrollo. Pero convengamos que todos no somos iguales y que esto es No, una, totalmente. es una campanita en donde hay algunos que, claro, el promedio lo logra a los 4 años, pero hay otros niños que se alejan un poco más de eso. Claro. Depende mucho de la madurez del niño también. Claro, a los 5 años tú dirías como ya debería consultar si es que Sí, esto no está exacto. funcionando. En países desarrollados se ha visto que los niños dejan el pañal más cerca de los 4 años que de los 2. Mm. En países de menos nivel de desarrollo, como, no sé, Latinoamérica, los niños dejan antes el pañal, pero no lo dejan antes porque los niños quieran dejarlo. Lo dejan antes por factores económicos y por factores socioculturales. Ya, las mamás le sacan el pañal, básicamente. La mamá le saca el pañal, la abuelita le saca el pañal. Claro, totalmente. Y bueno, respecto a la constipación,
Tú también, si llega un paciente a consultar por piso pélvico, tú también haces la derivación al revés, así como anda la Sí, nutricionista. sí, sí, mucho. Sobre todo pacientes que puedan tener otras patologías, como por ejemplo, pacientes con intestino irritable, pacientes con alguna alergia alimentaria, porque básicamente, no sé, tú y yo somos profesionales de la salud y yo me imagino que tú como Nutri igual le incentivas o le sugieres, oye, haz actividad física, haz este deporte, haz este Claro, otro, pero tampoco eres especialista en rehabilitación, ¿te fijas? Y yo soy kine y a lo mejor soy especialista en rehabilitación, pero no en nutrición. Y hay un paciente estándar que con las medidas típicas, toma más agua, come más fibra, estos alimentos tienen más fibra, haz más actividad física, van a andar bien. Pero hay pacientes que tienen claro, que se salen de la específicamente, se normalidad. salen de la norma, sobre todo pacientes que tienen un diagnóstico de algún trastorno gastrointestinal. Esos pacientes yo no puedo llegar y decirles qué comer, ¿te fijas? Y entonces Claro, ahí sí o sí tienen que ir a la Nutri. claro, por ejemplo, tratamientos de SIBO muchas veces mejoran y este problema como de constipación o diarrea va mejorando, pero a veces necesitan una ayuda extra, como un Sí. kinesiólogo de piso pélvico. También como profesionales de la salud tenemos que aprender a derivar. Uno igual piensa mucho en los costos de las Mm, cosas en el sí, paciente, pero a veces el mejorar la calidad de vida es súper necesario. El SIBO también es una enfermedad que empeora mucho la calidad de vida del mm, paciente. sí. Es por la disfunción que se produce, por la diarrea constante, la constipación, la hinchazón, que no se pueden cerrar ni el pantalón de repente. Algo que yo me repiten mucho es como el problema en el trabajo, que yo Mm, creo que tú también lo ves mucho, sí, como es que tengo que estar todo el día en el baño, como me da vergüenza, sí, que tengo que ir todo el día. Bueno, yo trato sigo, entonces también el tema de los gases es otro tema, que sí. yo creo que tú también lo ves, porque al final si hay un mal cierre como del esfínter anal, también puede la gente como escaparse el gas. O sea, la pérdida de gases puede ser por distintos motivos. Ujú. ¿Ya? Puede ser efectivamente porque la musculatura del piso pélvico, específicamente el esfínter anal, no tiene un buen tono, no cierra bien o no se activa bien cuando yo deseo activarlo, pero también yo siempre les pregunto a las pacientes, ¿pero por qué tenéis tantos gases? ¿Cachai? Así como, hay algo que no te está haciendo bien que generas más gases de lo habitual. ¿Cachai? Entonces, Intolerancias, y alergias, ahí hay muchos pacientes que no se han estudiado. Y por claro. ejemplo, a mí me pasa mucho con los pacientes con SIBO, que claro, les han dado el tratamiento típico para el SIBO, el tratamiento médico, pero estos pacientes no cambian la alimentación. Entonces, Sí, claro, po. se toman los medicamentos, andan bien por un tiempo, pero después vuelven. Entonces, como que también yo siento que los profesionales de la salud muchas veces acompañamos a los pacientes en este proceso, pues, ¿cachai? No, Y en este totalmente. proceso de decirle, oye, pucha, es lata que te hayan hecho un diagnóstico de esta patología porque finalmente tenés que cambiar ciertas cosas de tu rutina, pues, ¿cachai? Claro. Pero cuando lo hacen y se adhieren súper bien, andan muy bien, Mm, ¿cachai? También mucho. Y me pasa mucho que hay pacientes que tienen SIBO, por ejemplo, que les trata, ya los trata el gastro, los trata la Nutri, y claro, uno dice, pucha, el costo de ir además a la rehabilitación de piso pélvico, pero nos damos cuenta que son pacientes constipados y que si no eliminan bien la caca, yo siempre les digo esto a los pacientes, así como, a ver, si tú no haces caca, no significa que no tenés caca adentro. ¿Cachai? Totalmente. Es como que el Terminan cuerpo igual produce caca hinchadísimos. y termináis súper hinchados, pues, ¿cachai? Entonces, andáis bien en un tiempo con el SIBO, pero el guardar caca hace que igual tu flora bacteriana cambie, pues si la caca Sí, ahí po. adentro no es normal estar por mucho tiempo. Entonces, pucha, invierte quizás un poco en hacer la terapia completa, junta, que te va a costar porque vaya a tener que pagar muchas terapias, pero junta a veces resulta mejor que si así una y otra y decir, no, no me funcionó. Claro, como experiencia propia, yo puedo decir que mi calidad de vida pasó de 2 a 1000, como mejoró un montón por el tema, la terapia junta al final. Yo hice Sí. el tratamiento del SIBO, médico, bueno, yo nutricionista, y rehabilitación de piso pélvico, porque mi problema también iba por este problema anatómico. Sí, po. Sí, o sea, ahí tenemos distintos tipos de pacientes, o sea, pacientes que efectivamente tienen una disfunción anatómica, que nacen con alguna alteración, pero el nacer con algo no significa que no pueda tener opción. Hoy en día la medicina tiene No, mucha gracias a Dios. evolución, entonces de verdad que te pueden ofrecer hartas cosas. Y ya desde el punto de vista, si ya anatómicamente estás bien, no significa que no pueda, que tu músculo esté funcionando bien. A lo mejor Claro, yo, Carla Fuente, nací sin ninguna alteración anatómica, pero a lo mejor mi piso pélvico tampoco
tampoco está funcionando tan bien. Y pasa mucho en los pacientes que van muchas veces al baño, que ¿qué es lo que hacen? Aguantan todo el día y generan una hipertonía en este músculo. Es decir, este músculo está más apretado de lo que corresponde. Y después van al baño y dicen, oye, me cuesta un montón hacer caca, pero claro, porque generé tanto cierre en el canal anal que después me cuesta volver a relajar y volver a hacer caca. Claro, Y ese es un punto súper importante a tocar. y ese paciente tiene que ir aquí en piso pélvico. Es reentrenarse, básicamente, Reentrenarse. porque uno adquiere un hábito que quizás no es el ideal, como yo que tendía a la diarrea constante, obviamente estaba siempre apretando, Sí, y después me terminé yendo para el otro lado, pues como que te cuesta ir al baño normal, o exacto. haces diarrea como algo que no puedes contener Mm, básicamente, o después no puedes ir al baño. exacto. Y eso es reentrenar el piso pélvico. Sí, tiene mucho que ver con piso pélvico. O sea, a veces yo no te voy a cambiar la diarrea porque eso tiene que ver con tu problema digestivo y eso a lo mejor la Exacto. Nutri lo va a ver mucho mejor que yo, pero sí puedo hacer que tu musculatura funcione de mejor forma para que contengas como corresponde y para que vacíes como corresponde, que en el fondo son las dos fases que Claro, hay gente necesitamos. que a mí me lo nombra mucho, como esa sensación de defecación incompleta. Incompleta. Eso es lo que Típico. muy común. Típico. Y ahí la sensación de defecación incompleta tiene mucho que ver con el piso pélvico. O no relajo muy bien mi piso pélvico, o mi piso pélvico está tan flojo que cuando pujo y defeco sale un poco, pero el resto como que se vuelve para adentro. Claro, hay pacientes que hasta hacen maniobras, Digitales, ya, que en el fondo las maniobras digitales es como usar mis dedos para poder defecar. Presiono en el periné, presiono como por los bordes del canal anal o de plano, meto mi dedo dentro del canal anal para claro. poder sacar Yo las también lo escuché de la deposiciones. consulta. ¿Sí? Y son disfunciones del piso Y no es pélvico. normal, o sea, por No. favor, no es normal Claro. utilizar mi mano para poder defecar. Consulte, tiene Consulte. solución. Está súper como ligado en la cabeza de uno porque lo conoció por las embarazadas, como Mm. que nosotras sentimos que el piso pélvico solo las mujeres, solo las embarazadas, pero en este capítulo nos dimos cuenta que el piso pélvico, partimos hablando de la constipación, terminamos el piso pélvico, disfunción sexual, se nos pasó volando el Muy tiempo, rápido. ya van más de 40 minutos, así que bueno, Carla, te quiero agradecer. Recuerden vernos en Spotify y YouTube, tanto como video como solo en la voz. Vamos a dejar nuestras redes sociales. La mía es @nutricionista_Leila_Facuse y Carla, cuéntanos un poquito de la tuya. La de nosotros es @pelvital.cl. Si tienen dudas, consultas, a lo mejor los podemos orientar, no necesariamente a lo mejor van a tener que ir a Kine al tiro, pero a lo mejor los podemos orientar con qué especialistas pueden ir. Así que síganos en las redes también. Sí, estás haciendo una charla en Vitacura, ¿no? Ah, sí, gracias por acordarme, Leila. En Pelvital también estamos haciendo charlas como para informar sobre qué es el piso pélvico, cómo cuidar el piso pélvico. Así que atento a las redes sociales porque vamos a estar lanzando más charlas donde se pueden sumar, pueden orientarse con respecto a lo que nosotros hacemos y a cómo poder tener opciones de tratamiento, que finalmente es Claro, eso. totalmente. Gracias por participar porque esto es como un tema cero hablado, un poco tabú también. Así Muy que muchas gracias por este capítulo y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de En la salud y en la enfermedad.